¿Cuántos están contentos de estar en este lugar en esta mañana? ¿Oyeron el anuncio que el hermano Jorge dio? ¿Qué hay el martes? El martes a las 7 de la noche. La predicación que hará el pastor Huyón. Yo quiero desafiarlos a cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros llevemos un amigo, una visita. Que hagamos todo lo posible para que podamos llevar a alguien. Oremos durante estos 3 días que quedan para que Dios nos ayude para poder llevar una visita a esa campaña de una predicación. ¿Qué les parece? Vamos a orar a nuestros hermanos para hablar en esta mañana acerca de la palabra de Dios. Bendito Señor, en esta hora, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nuevamente nos permites alabarte y glorificarte. Porque nos permite, Señor, reunirnos. Porque nos permite, Señor, predicar tu palabra. Úsame, Señor, conforme a tu voluntad, y que tu palabra, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, pueda hacer eco en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios saca a Israel con mano fuerte de Egipto. Dios hizo grandes maravillas. Y sale la gran multitud de Egipto camino hacia el mar Rojo. Sabemos que Dios allí abre ¿qué? El mar Rojo. Y pasa esa gran multitud hacia el desierto. Imagínense ustedes esa gran multitud que iba con Moisés. Pero solo Moisés era el único líder que iba ahí. Y pónganse a pensar ustedes en ese momento cuando Moisés va con esa gran caravana, esa gran multitud en el camino. Moisés tiene que irle dando ordenanzas y leyes conforme al camino. Y como él es el único líder, todo el mundo busca ¿a quién? Busca a Moisés para decirle lo que va pasando, lo que necesitan y tantas cosas que él tenía que ir solventando en el camino con esta gran multitud. Yo les pregunto, ¿era un trabajo fácil? ¿Ah? No era un trabajo fácil. Para una sola persona, con semejante y gran multitud, no era un camino fácil. Imagínense si algunos se van a ir discutiendo los unos y los otros para resolver esos problemas. Imagínense ustedes, algunas veces cuando hay dificultades en la iglesia, todo el mundo llama ¿a quién? Al pastor para que resuelva el ¿qué? Los problemas. Pero mis hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 13. Éxodo, capítulo 18, versículo 13. Y dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana ¿hasta cuándo? Hasta la tarde. Imagínense ustedes, ya Moisés se sentó en un lugar, ok, traigan todas las quejas, y Moisés les daba instrucciones, mis hermanos, qué tenían que hacer. No era fácil. Pero hay algo muy importante aquí. Dice que Moisés recibe una visita, mis hermanos, muy importante, y es la visita de su suegro Jetro. Durante la estadía en el campamento, Jetro vio la pesada que eran las cargas que recaían sobre Moisés. Era una tarea tremenda la de mantener el orden, la disciplina entre aquella gran multitud. Moisés era su líder, y mis hermanos, era su líder y era el único que estaba ahí con ellos. Moisés, mis hermanos, tenía que estar con ellos en ese momento,
Era su líder, mis hermanos, que reconocía, atendía no solo intereses y deberes generales del pueblo, sino también las disputas que surgían entre ellos. O sea, no era un trabajo fácil. Pero Jetro, mis hermanos, objetó diciéndole, vamos a ir al versículo 18, ahí del capítulo 18. Le dice, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y vamos a seguir adelante. Versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellas las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y sigue diciendo el 22. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás las cargas de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Y si esto hicieres y Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y luego dice el 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Versículo 25, este versículo es clave. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre ¿qué dice? Y sobre 10. Este es algo que Moisés hizo, lo organizó. Lo organizó en grupos de ¿cuánto? Vamos a empezar de abajo para arriba. De 10, de 50, de 100 y de 1000. En cada grupo de 10 había ¿qué? Un líder, ¿sí o no? Y en el grupo de 10, después de este grupo había 50, dentro de los 50 había ¿qué? Un líder. Y así sucesivamente. Es verdad que esto no eran grupos pequeños o grupos evangelizadores. Lo rescatable de esta experiencia, mis hermanos, es que así simplificó la administración y le fue bien. Es una forma más fácil mis hermanos, de poderse organizar. Es una forma más fácil de poder trabajar para el Señor. Es una forma más fácil de que la iglesia pueda crecer espiritualmente y también ¿qué? Y expandirse en miembros. Es una forma más fácil. Ahora, Jesús trabajó con un grupo pequeño. Eligió a 12 creyentes, mis hermanos, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 14. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 14. ¿Lo tienen? Amén. Dice aquí la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que con él quiso y vinieron a él. Y estableció, ¿cuántos dicen? A 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a ¿qué? Para enviarlos a predicar la palabra de Dios. Mis hermanos, aquí podemos darnos cuenta que Jesús hace un grupo ¿qué? Un grupo pequeño. Y ese grupo pequeño, Jesús ya con su grupo empiezan a ¿qué? A ir y a predicar.
Los envía, dice, a predicar, porque en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 1, Lucas capítulo 9, versículo 1, dice la palabra de Dios aquí: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió, versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar ¿a quién? A los enfermos. Cuando Jesús ya había instruido a los 12, los envió entonces ¿a qué? A predicar la palabra de Dios. Quiero decirles algo. En los grupos pequeños o hogares de iglesia, mis hermanos, hay una ventaja. Y la ventaja es lo que usted aquí no hace en la iglesia. Porque en la iglesia usted realmente viene, se sienta y solo escucha a los que están ¿a dónde? Los que están al frente. Mientras en el grupo pequeño usted puede opinar, puede preguntar y puede decir también muchas cosas interesantes que pueden ayudar ¿a qué? Al grupo. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros también nos reunamos en un grupo pequeño. Miren lo que pasó después en Lucas capítulo 10, verso 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, que envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad, lugar a donde él había de ir. ¿Qué pasó? Después de 12, ¿qué pasó? Creció, ¿sí o no? ¿Había cuánto? 70. Y Jesús los envió, ya como eran 70, los envió ¿de cuánto? De 2 en 2 a predicar la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, es importante entonces estar en los grupos pequeños. Es importante porque hay una razón primordial o dos razones. La primera es que nosotros crecemos espiritualmente. Amén. Crecemos espiritualmente. Y la segunda es que esto nos ayuda a nosotros a poder llevar a otras personas, a predicarles la palabra de Dios a otras personas. Una de las ventajas, y le doy gracias a Dios por eso, que yo le doy gracias a Dios que entré a un grupo pequeño. Quiero decirles que cuando yo me entregué a Jesús, me bauticé, empecé a ir, se me vino a la mente, mi familia por parte de mi papá tiene que conocer este mensaje. Y me fui a predicar a ese lado, pero yo solamente yo, y anduve por todo eso ahí predicando. Un día se acercó un hermano y me dice, y me dice, yo quiero hacer una campaña. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo estoy yendo a predicar por allá, yo solito. No, tú tienes que unirte a un grupo pequeño. Entonces me acuerdo que vino él y fue ya fuimos yo y mi hermano, y fuimos a ese lugar a hacer obra misionera ya con un grupo pequeño. Y ya empezamos a hacer campaña evangelística. Quiero decirles que yo no sabía nada de los grupos pequeños, pero ahí empecé a conocer qué era trabajar para Cristo en grupos pequeños. Y entonces empezamos a trabajar. Y para honra y gloria de Dios, se bautizaron 14 personas. Y quiero decirles que ya ese grupo pequeño se estableció con esas personas sábado a sábado, a hacer cultos ahí, hasta que llegó a formarse una iglesia misión, como le dice aquí, allá se le llama grupo, iglesia misión. Pero mi hermano Wilberto también se fue con su pequeña congregación a hacer otro grupo, mis hermanos, más adelantito, y así sucesivamente la iglesia iba creciendo. Y mis hermanos, los resultados, mis hermanos, son grandes. Y vamos al libro de Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 28. ¿Lo tienen? Miren lo que sucede aquí. Me interesa la parte que dice abajo de este versículo, diciendo: no mandamos estrictamente
ciertamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué es lo que habían hecho los discípulos? Habían predicado por todo ¿qué? Por todo Jerusalén. Habían llenado de la doctrina ¿de quién? De Cristo Jesús, a Jerusalén completamente. Qué bueno fuera, mis hermanos, que como iglesia nosotros llenáramos todo el Columbus del mensaje que usted y yo que conocemos, y diciéndole que Cristo que viene pronto. Ahora, ¿por qué creen ustedes, mis hermanos, que la obra en Latinoamérica ha crecido? Es porque mantienen el método, mis hermanos, de los grupos pequeños. Mantienen ese método, mis hermanos, y ese método, mis hermanos, es eficaz, mis hermanos, para el crecimiento de la iglesia, el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y una de las cosas importantes es que llegamos a conocer ¿cómo? Más, ¿sí o no? En el grupo pequeño lo llegamos a conocer más, mis hermanos, más de cerca. Imagínese usted que venimos aquí a la iglesia, solo nos sentamos y echamos el sermón y nos vamos. Lamentablemente algunas veces no nos damos cuenta ni cómo se llama quién, el hermano. Pero cuando nosotros, mis hermanos, estamos integrados por grupos pequeños, quiero decirle que entonces llegamos a conocer a nuestros hermanos, pero también llegamos a conocer de más cerca a nuestros amigos que nos visitan en los grupos pequeños y en la iglesia. Mis hermanos, Jesús tenía su grupo pequeño y con su grupo pequeño visitaba hogares. Visitó el hogar de Lázaro y Marta. ¿No dicen amén? Amén, mis hermanos. Visitó el hogar de Zaqueo. Hoy ha venido la salvación. ¿A dónde le dijo? A esta casa, por cuanto tú eres también hijo de Abraham. Qué lindo, ¿no? Que Jesús llegó a la casa de Zaqueo. Llegó también a la casa de Jairo, etcétera, etcétera, mis hermanos. Si nosotros registramos la palabra de Dios, Jesús visitaba ¿qué? Los hogares. Mis hermanos, la iglesia del siglo I se reunía en grupos pequeños, que se reunían en casas de familia, testificaban, alababan y glorificaban el nombre de nuestro Dios. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, mis hermanos, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. ¿En dónde? En las casas comían juntos con alegría y sencillez de ¿qué? De corazón. Estaban primero ¿a dónde? En el templo. Pero sus reuniones las hacían ¿a dónde? En las casas. Es importante, mis hermanos, entonces, los grupos pequeños. Así trabajaba la iglesia ¿de dónde? Del antaño. Así trabajaba la iglesia de los discípulos, mis hermanos. Y así debemos trabajar nosotros para la honra y gloria de Dios, para alcanzar a nuestros amigos. Hoy aquí tenemos varias visitas que honran a Dios con su presencia en este lugar. Amén. Y qué bueno fuera que también ellos se integraran a los grupos pequeños junto con nosotros. Es importante entonces, miremos ahí Hechos 5:42, el texto bíblico que se dio. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar
y predicar ¿a quién? A Jesucristo. La hermana Elena de White dice, mis hermanos, la presentación de Cristo en la familia, en el hogar o en pequeñas reuniones, en casas particulares, ganan a menudo más alma para Jesús que los sermones predicados al aire libre. La formación, mis hermanos, de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano, dice ella, me ha sido presentado por uno que no puede errar. Mis hermanos, entonces necesitamos una clase de trabajo diferente a la que hemos estado realizando en nuestra iglesia. Necesitamos, mis hermanos, trabajar en grupos pequeños, porque se trabaja por el bienestar, mis hermanos, espiritual de cada miembro y por las personas que no conocen de Jesús. Yo sé que aquí ya tenemos ¿cuántos grupos pequeños, hermano Jorge? Trabajando. Tenemos 4. Tenemos 4 grupos pequeños, mis hermanos, trabajando para la honra y gloria de Dios. ¿No dicen amén? Yo quiero que se pongan de pie los hermanos del grupo pequeño en el cual pertenezco yo. Pónganse de pie, mis hermanos. Aquí están mis hermanos. Ahí estamos. Ya tenemos ¿cuántos? 4 domingos de estarnos reuniendo. Y ahí hemos estado para honra y gloria de Dios. Y el hermano Guadalupe, que vive lejos, llega, desde lejos está llegando, mis hermanos. Yo quiero que se levante el grupo del hermano Jorge. ¿Cuántas visitas tenían ayer, hermano? Teníamos 6 visitas. 6 visitas. La honra y la gloria es para quién? Para Dios. Amén. Porque, y nosotros, hermanos, hemos tenido ¿cuántas visitas? Bueno, el domingo antepasado tuvimos 2. El domingo pasado solo tuvimos 1, pero tenemos visitas. Mis hermanos, es importante entonces que trabajemos en grupos pequeños para la honra y gloria de Dios y para el bienestar de ¿quiénes? De nuestros hermanos y de nuestros ¿qué? Amigos que quieren conocer de Cristo Jesús. Solo en Jesús, mis hermanos, podemos alcanzar la victoria. Solo en Jesús, mis hermanos, podemos alcanzar, mis hermanos, y podemos participar. Escuchen bien, todos debemos de ¿qué? De participar. Todos debemos de involucrarnos, mis hermanos, en los grupos pequeños. O sea, no es el momento para que cada quien trabaje esparcido, sino que debemos de estar trabajando todos como todos juntos. La palabra de Dios dice que estaban como unánimes, pero trabajaban ¿en dónde? En las casas. Eso significa que no todas estaban en una sola casa. Imagínense si eran más de 3,000, 5,000 personas. Y dice, todos en una sola casa, todos en una sola casa. No, estaban en grupo, pero estaban como unidos, mis hermanos. Mis hermanos, lo importante es que cada uno de nosotros debe de estar en grupo pequeño. Aquel que no está en un grupo pequeño, mis hermanos. El hermano Fabricio dice que ya van a organizar un grupo, ¿sí o no? Hermano Fabricio, ¿dónde está? Pero hermana Gloria sabe que ahí en la casa de ella se va a organizar un grupo. Así que yo pido en el nombre del Señor, a aquellos que no están en grupo pequeño, se puedan, mis hermanos, acercar, ya sea al anfitrión de la casa o al líder del grupo pequeño, para poderse anotar también y estar en ese grupo pequeño. Vamos a ir, mis hermanos, allá a la palabra de Dios, pero antes quiero decirles que Jesús eligió a 12 de su grupo pequeño. Jesús eligió a 12, pero nosotros no vamos a elegir a 12. Usted va a elegir a qué grupo quiere usted pertenecer, o usted va a decidir a qué grupo usted quiere ir. ¿Sí? Jesús eligió a 12 personas. Pero en esta mañana quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 4 versículo 17.
Mateo capítulo 4, versículo 17. Miren lo que decía Jesús. Dice aquí: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, y en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces, mis hermanos, Jesús, ¿qué hizo? Eligió a 12, pero dice que predicaba la palabra de Dios. Mis hermanos, el objetivo de los grupos pequeños es, mis hermanos, para que la iglesia pueda ¿qué? Crecer más y más, y muchas personas puedan alcanzar la salvación también. Si nosotros hemos conocido de Jesús, si alguien se acercó a nosotros, mis hermanos, a hablarnos de Cristo, esa persona que se acercó a nosotros posiblemente estaba cansado, posiblemente tenía problemas, posiblemente estaba enfermo, posiblemente no tenía tiempo. Pero por el amor de Jesús y por el mandato que Dios manda en su palabra, Él tomó el tiempo para llevarnos el mensaje a cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Amén. Por eso debemos de estar agradecidos ¿con quién? Con Dios, mis hermanos. Tú y yo debemos de estar agradecidos con Dios, porque hubo alguien que tomó su tiempo para impartirnos el mensaje que usted y yo y nosotros conocemos. Ahora, nosotros también ¿de qué? Debemos de qué? De tomar tiempo para poder llevar el mensaje a aquellas personas que lo necesitan también, que están allá afuera queriendo conocer de Jesús, queriendo saber realmente cómo pueden hacer, mis hermanos, para encontrar la salvación. Si de verdad cada uno de nosotros está interesado, mis hermanos, para trabajar por Cristo Jesús, es necesario que estemos en un grupo pequeño. La iglesia, mis hermanos, ha visto bien que nos reunamos en grupo pequeño para que la obra pueda ir creciendo más y más. Si queremos trabajar, mis hermanos, por los que no conocen a Cristo, es necesario pertenecer a un grupo pequeño. Si queremos llevar buenos frutos para la gloria de Dios, mis hermanos, es necesario que nosotros nos reunamos en grupos pequeños, mis hermanos. Si nosotros queremos trabajar, mis hermanos, para Cristo, honrar su nombre, y la única manera que usted y yo podemos honrar el nombre de Jesús es predicando la palabra de Dios. Amén. La única. Si cada uno de nosotros está consciente de lo que debemos de hacer, hagamos para honra y gloria de Dios, porque Jesús se merece toda honra y toda ¿qué? Y toda gloria. Él dijo: yo soy la fuente de vida, mis hermanos. Y si Jesús es la fuente y nosotros estamos tomados de la fuente de la fuente de vida, también nosotros debemos de dar ¿de qué? De beber a otro de esa agua de vida que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos en esta mañana? El llamado es para aquellos que no están
reuniéndose en un grupo pequeño. El llamado es para usted. Que también se pueda unir a un grupo pequeño. Y si queremos hacer más, pues hagamos otro grupo pequeño, mis hermanos. Que esto va a ayudar ¿para qué? Para que la obra pueda crecer. Y así también, mis hermanos, el trabajo sea más fácil para todos y aún también para la escuela sabática. Porque así todos vamos a participar. Y una de las cosas más importantes, mis hermanos, es que cuando todos estamos en grupo pequeño, quiero decirles que vamos a estar más temprano aquí en la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar como tomados de la fuente de ¿qué? De vida, que es Cristo. Y por lo tanto, si estamos tomados de la fuente de vida que es Cristo Jesús, y nosotros sabemos a qué hora empieza el culto, que es a las 9:15, nosotros vamos a estar aquí honrando y glorificando el nombre de Dios. Así que, mis hermanos, piénselo. La invitación es para cada uno de nosotros, para que también tomemos parte activa, mis hermanos, de esto, que nos organicemos en grupos pequeños para que la obra del Señor pueda crecer y así también nosotros podamos, mis hermanos, conocer más a nuestros amigos más de cerca. Que Dios me les bendiga. Vamos de pie, hermanos, vamos a cantar nuestro 552.